cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Así, en esta mañana, pues, vamos a quedar con la enseñanza de la palabra del Señor, y así va a quedar nuestro hermano Honoroso. Gloria a Dios, mis hermanos, pueden tomar asiento. Muy bien, vamos a Año Nuevo, serie nueva. Este es el primer culto del año que vamos a celebrar. Y hay una serie que en lo personal me emociona mucho, que la serie la he titulado Hay una iglesia en mi vida. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, nos damos cuenta del surgir de la iglesia,
de cómo la iglesia del primer siglo tenía un solo sentir, un solo amor y una sola visión. Por eso es que lo que va a englobar toda la serie se va a llamar Hay una iglesia en mi vida. ¿Qué quiero transmitir con Hay una iglesia en mi vida? Si bien es cierto, esta frase nace en Francia en el 2019, en ese momento esta frase lo que quería buscar era precisamente el hecho de poder crear conciencia de las personas para poder volver los templos, los edificios a su estado de la iglesia, en este sentido de la Iglesia Católica Romana en Francia. Pero esta frase es más profunda que un edificio. Hay una iglesia en mi vida. Cuando yo estudié el libro de Hechos, lo que concluí es que como iglesia tenemos el deber, tenemos el derecho de volver a las raíces del Evangelio. La iglesia hoy en día, yo ya he venido con series atrás hablando del decaimiento espiritual que han tenido muchas iglesias. Y como iglesia bíblica es nuestro deber el hecho de volver a esas raíces de la iglesia primitiva. A lo largo de este estudio vamos a estar viendo cómo esa gente amaba su iglesia local, cómo también la misma opresión hizo que la iglesia se expandiera hacia muchos lugares, que es precisamente lo que vamos a estar emulando nosotros como iglesia. Con los grupos de crecimiento, con la apertura que ya empezamos esta próxima semana, vamos a tratar de emular lo que pasó en el libro de Hechos. De hecho, yo lo que quiero, mis hermanos, es crear conciencia en cada uno de nosotros, el hecho de que usted pueda decir, hay una iglesia en mi vida, que cuando venga el día del Señor y tenga un paseo familiar, usted lo piense dos veces. Lo piense dos veces entre voy a la iglesia o bueno, voy al paseo o voy a la iglesia. Que realmente surja en nosotros ese amor por la congregación, ese amor de tener comunión los unos a otros. Porque si bien es cierto, estamos a veces muy acomodados de que, bueno, si la iglesia no se va a mover de ahí, voy el otro domingo. Pero nuestra prioridad es el día del Señor. Nuestra prioridad es estar en la casa del Señor alabando y glorificando a Dios. Toda actividad que nosotros podamos desarrollar lo podemos hacer de lunes a sábado. Pero el día del Señor, mis hermanos, es un día que debemos amar, que debemos de buscar con toda pasión el hecho de estar en este lugar. Entonces, durante toda esta serie, que yo más o menos calculo de 2 años o un poco más, vamos a estar martillando esta frase, hay una iglesia en mi vida. Yo quiero que se grabe eso en su corazón, hay una iglesia en su vida, hay una iglesia en mi vida. Así que vamos a orar para entrar a la materia. Amado Dios, gracias te doy por este día del Señor, gracias porque hoy podemos reunirnos como familia en Cristo. Gracias, Señor, porque nuestros corazones hoy laten, Señor, de saber de que hay una iglesia en nuestra vida, oh Dios. Que podamos, Señor, cavar profundo, Señor, y encontrar esas raíces bíblicas, Señor, esas raíces, Señor, de la iglesia primitiva para poderlas traer a estos tiempos, Señor. Que haya en nosotros ese mismo sentido, Señor, que había en esta iglesia, Señor, del primer siglo, esta iglesia, Señor, que no importaba las circunstancias donde ellos se congregaban, Dios, lo que a ellos les importaba era el amor y el deseo de escuchar tu palabra, oh Dios. Que esta misma manera de vivir, Señor, nosotros podamos emularla en este tiempo, oh Dios.
En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dando una breve explicación de hay una iglesia en mi vida, porque posteriormente voy a hacer unos cuantos sermones hablando directamente a esta frase, hay una iglesia en mi vida. Vamos a dar paso, el día de hoy vamos a ver la introducción general de lo que es el libro de Hechos. Al igual que en su primer libro, el Evangelio de Lucas, el autor inicia con un breve prólogo que identifica el destinatario original, Teófilo, y brinda una vista previa al tema. El primer libro registró todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Hechos 1:1. Así que lo que implica en el segundo libro continuará con el relato mostrando lo que Jesús siguió haciendo y enseñando después de su ascensión al cielo. El Evangelio de Lucas lo que muestra todo lo que Jesús hizo terrenalmente, su ministerio durante esos 3 años que estuvo enseñando públicamente. Mientras que el libro de Hechos viene a darle continuidad después de la ascensión de Jesús aquí en la tierra. Para los que no sabían, Jesús resucitó y estuvo 40 días más aquí en la tierra, ya con ese cuerpo glorificado. También como dato importante, Lucas no fue un discípulo de Jesús, para los que no lo sabían. Porque dice, muchos piensan que como escribió un evangelio, Lucas era discípulo de Jesús, pero si ustedes leen quiénes eran los discípulos de Jesús, Lucas no estaba dentro de ellos. Lucas fue un discípulo de los apóstoles, que vamos a ir viendo en el desarrollo de este mensaje. Datos del autor. Según la tradición de la iglesia primitiva, el libro de Hechos fue escrito por Lucas, el médico, un compañero de Pablo y el segundo y tercer viaje misionero y el viaje a Roma. Ireneo, Clemente y Alejandría, el canon moratorio, Anónimo y Eusebio reconocen a Lucas como el autor. Y es que cuando empezamos a leer el libro de Lucas y empezamos a leer el libro de Hechos, vamos a ver las similitudes. Vamos a ver que el libro está dirigido a Teófilo y vamos a ver las formas en las cómo se expresa Lucas en ambos libros. Entonces por eso podemos llegar a concluir que el libro fue escrito por Lucas. Ya estoy escribiendo de hecho el boceto para grupos de crecimiento también. Así que tenemos material para tirar para arriba. Los manuscritos tempranos y fuentes patrísticas se refieren a este documento como Hechos de los Apóstoles, un nombre no apropiado, o las escrituras estamos en datos. El autor del libro afirma que es la continuación de otro escrito. Sobre esto hubo enseñanzas de Cristo dedicado a Teófilo. En Hechos 1:1 al 2 podemos ver, de modo que el anterior no puede ser sino el tercer evangelio dirigido estética de los 2 libros, y son muy semejantes, llevados también a la misma conclusión en cuanto a la identificación. Yo quiero llevarlos al libro de Hechos, los que tienen Biblia, tal vez me ayudan. Libro de Hechos, capítulo 1. Solo vamos a leer los 2 primeros versículos. Miren cómo empieza el escritor Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que él fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Entonces vemos claramente que el escritor nos está hablando de un
una carta posterior que había mandado a la misma persona. Y yo quiero que vayan al libro de Lucas, solo para que vean las similitudes en el capítulo 1. Lucas 1:1 dice: puesto que ya había tratado de poner, vamos a ver aquí sí, de poner orden en la historia de las, aquí estamos, poner orden en la historia de las cosas que entre nosotros se había citado, tal como les enseñé a los que desde el principio vinieron sus, espérame, aquí estamos aquí. Sí. Tal como enseñaron los que desde el principio abrieron los ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que desde su origen escribístelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Vean a quién va dirigido, perdón que ahí me trabé un poco. Vean a quién va dirigido este tratado. Va dirigido al excelentísimo Teófilo. Y vamos a ir viendo posteriormente quién era Teófilo, aunque no hay mucha información, pero sí podemos cavar un poco más a fondo y vamos a ver de quién posiblemente se trataba Teófilo. Porque era una persona muy respetable desde el momento que se le pone el adjetivo excelentísimo. Vamos a ver lo que son los datos generales. Fecha. Se sugiere 3 posibles fechas para hechos: antes del año 70 después de Cristo, entre el 80 y el 85, entre el 105 y el 130. Hechos fue escrito después del tercer evangelio, el que se hace mención en la introducción de Hechos 1:1. Entonces, estas son las 3 posibles, pero la que cava más fuerte la fecha es antes del año 70, y vamos a ver por qué se cree que fue antes del año 70 después de Cristo. Dice: el autor era un gentil educado, tal como lo deja ver en el estudio y el uso del idioma griego y su nivel muy alto. Tanto Lucas como en Hechos, su griego es algunas veces totalmente clásico. El autor del libro afirma que la continuación de los escritos anteriores sobre hechos u enseñanzas de Cristo dedicado a Teófilo, de modo que el anterior no puede ser sino un tercer evangelio dirigido también a la misma persona. Por otro lado, la comprensión lingüística, estilística de los libros son muy semejantes, llevados también a la misma conclusión en cuanto a su identidad del autor. Dice también que la posición de Lucas y Hechos fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Después se fundamenta en las siguientes consideraciones. Vamos a ver por qué esta parte dice que tiene más fuerza, que fue antes del año 70 el escrito de Lucas. Y fue por lo siguiente. Primero dice, en el capítulo 28 termina Pablo bajo arresto domiciliario. Ahí fue donde Pablo fue arrestado en Roma y le dieron casa por cárcel. Él fue uno de los primeros que experimentó ese tipo de cárcel. Mientras estaba para
presentarse delante de César, Pablo tenía la libertad de predicar a todos los que acudían en él. Esto debió ocurrir en el año 64 después de Cristo, que estos registros sí se pueden llegar a concluir. En el año 64 después de Cristo, Pablo estaba arrestado. Tenía casa por cárcel. Segundo, dice, el hecho no menciona la muerte de Pablo, la cual parecía ser inminente cuando el apóstol escribió 2 de Timoteo 4 y que ocurrió cerca del año 68 después de Cristo. Entonces vamos atando cabos sueltos para identificar exactamente el año o asemejarnos al año que fue escrito este libro de Hechos. El primer punto, Pablo estaba bajo arresto, que fue en el año 64 después de Cristo. Segundo punto, Hechos no menciona la muerte del apóstol Pablo, que él en su carta a 2 de Timoteo, ese acontecimiento cuando estaba cerca de su muerte, fue en el año 68 después de Cristo. Tercero, casi al final de Hechos, Lucas presenta el gobierno romano como un benevolente hacia el cristianismo, una actitud que cambió después en el año 64 después de Cristo. Entonces, antes había un gobierno que también ayudaba al cristianismo cuando comenzó. Luego, con el emperador Nerón fue cuando empezó la persecución a la iglesia. Y vamos a ver aquí en el cuarto punto lo que dice. Cuarto, ciertos términos apuntan a una fecha temprana. Entre estos está los discípulos el primer día de la semana en Hechos 27, que luego se convierte en el día del Señor, Apocalipsis 1:10, que ahí fue donde, por eso los adventistas alegan de que ellos se congregan en el día correcto, que es el sábado, pero en Hechos capítulo 20 fue cuando fue instituido el primer día de la semana, el día del Señor, que es el día que nosotros celebramos el domingo. Y esto ocurrió en estas mismas fechas del año 64. Por ende, el libro de Hechos no pudo haber sido escrito después del año 70, porque no registra los acontecimientos después del año 70. Vamos a ver, lugar. Posiblemente con las evidencias que se tienen, determinar el lugar y la redacción del escrito. Se han hecho varias propuestas como Acaya, Roma, pero ninguna de ellas es concluyente. Es posible que la redacción se hubiese hecho en distintos lugares. Y es que como esto empezaba el cristianismo en el apogeo, posiblemente el escrito fue hecho en varios lugares, precisamente porque también estaba la persecución cuando él estaba haciendo esta epístola. Destinatario. El escrito está dirigido a quien se llamaba Teófilo, cuyo significado es amigo de Dios o amado de Dios. Si hay pocos datos de Lucas, el autor, menos hay de aquel quien va dirigido el escrito. De Lucas hay muy poco, la Biblia habla muy poco de Lucas, y de Teófilo solo prácticamente lo menciona Lucas solo para dirigirse a quien va la carta. Sin embargo, el Evangelio se califica como excelentísimo, lo que leíamos en Lucas 1:3, que dice que es un excelentísimo, que es el título que se le daba a los gobernadores romanos, Félix y Festo, que eso lo vamos a ver cuando entremos al libro de Hechos en el capítulo 23, cuando se les refiere a estos gobernantes como excelentísimos. Entonces posiblemente este Teófilo era alguien de alto rango en Roma, era un romano posiblemente. Así que aquí tienen un bonito nombre para ponerle a sus hijos, Teófilo. El significado es muy bonito. El nombre es que para nosotros los latinos no
no nos gusta. Pero el significado es muy bonito, que se refiere a amigo de Dios o amado por Dios. Ese nombre, su significado es muy bonito, la verdad. Propósito. ¿Con qué propósito escribe Lucas este libro? El propósito de Hechos es relatar lo que Jesús siguió haciendo en el cumplimiento de su promesa de edificar su iglesia durante aproximadamente 30 años siguientes de su ascensión, Mateo 16, 18. Entonces lo que el escritor en esta carta está haciendo es llevando el propósito por el cual Jesús quiso darnos a conocer esto, que era el surgimiento de su iglesia, de su amada. Y es por eso, mis hermanos, a mí me emociona mucho, créanme, hablar de este tema de la iglesia. Porque nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos que identificarnos en este sentido. Identificarnos con nuestra iglesia, con la amada de Dios. Volver a la catolicidad, pero no romana, ojo. Cuando hablamos de católicos es la iglesia universal. Eso significa la palabra católico, iglesia universal. Pero no somos romanistas. Nosotros tenemos que volver a la catolicidad en el sentido de ser la iglesia universal de Jesús. De que como iglesia tengamos el propósito de que Jesús va a regresar y nosotros tenemos que presentarle una iglesia pura y sin manchas. La historia, mis hermanos, nos ha demostrado que mientras más nos alejamos a los orígenes del cristianismo, caemos en herejías. Vean hoy en día las iglesias apostólicas, entre comillas, cada día se alejan más de la palabra de Dios, porque quieren imponer sus propios dogmas. Pero mientras más nos alejamos de la palabra de Dios, más lejos vamos a estar de Dios. Por eso nosotros como iglesia bíblica tenemos que rescatar esas raíces bíblicas. Género literario. Esto es importante cuando nosotros leemos un libro, entender el género literario. Porque por ahí mucha gente cuando estudia el libro de Apocalipsis la agarran literal, y el género de Apocalipsis no es literario. El género de Apocalipsis es profético. Hay cosas que hay que interpretarlas, no tomarlas literalmente. Pero este género, vean lo que dice. Como en el primer libro de Lucas, el tercer evangelio y los otros evangelios canónicos, el libro de Hechos pertenece al género de la narrativa histórica bíblica, la cual provee un registro fiel, aunque selectivo, de los eventos de la interpretación de Dios para redimir a su pueblo. Entonces, el género narrativo histórico, ¿qué es lo que nos va a proveer? Vamos a ver a un valiente. Yo quiero que me quiera decir qué entiende por género narrativo histórico. A ver, no se peleen. Porque cuenta detalles lo que sucedió en cierto tiempo de la historia. Sí, correcto. Es algo histórico. O sea que vamos a interpretar hechos, ¿verdad que no, verdad? Porque es un género narrativo histórico. Lo que dice hechos, eso es. Ahí no vamos a interpretar de que como hay un famoso que dice ahí que Pedro se equivocó cuando aquel quería comprar el don del Espíritu Santo, haciendo alegoría a él. Porque Pedro no se equivocó y le dijo: perece tú y con tu dinero, porque has querido comprar el don de Dios. Eso es realmente alegorizar el tema. Decir que Pedro se equivocó en este sentido está alegorizando el tema. Porque mis hermanos, de género literario, en este sentido es narrativo histórico. Nos está contando la historia de la iglesia tal como sucedieron las cosas. Aquí no hay profecía,
Aquí simplemente el escritor nos está contando lo que él ocularmente vio, porque él vio muchas cosas, él fue testigo ocular. Distintivo literario. Esto también es importante cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontrar el distintivo literario. El vocabulario y la sintaxis griega de los libros de Lucas y Hechos se encuentran juntos con Hebreos y Santiago entre los más refinados del Nuevo Testamento, mientras que a su vez reflejan influencias semáticas de la Septuaginta, y el trasfondo era la iglesia primitiva en Palestina. Entonces, esta iglesia tiene sus orígenes también palestinos. Y también nosotros tenemos que ver que también fue influenciada, no sé si ustedes algunos han escuchado sobre la Biblia de la Septuaginta. La Septuaginta fue una colección de los primeros libros de la Biblia que los tradujeron al griego. Entonces vemos cómo esta influencia viene a este género también, que ellos son influenciados para poder escribir este libro. Grandes temas. ¿Qué es lo que vamos a estar tratando durante todos estos años? Tiempo que Dios nos dé. Miren, este libro es precioso porque tiene de todo. Es bien variado. Vamos a ver el Espíritu Santo o neumatología. Vamos a ver. El Espíritu Santo, no sé si alcanzan a ver. No, ¿verdad? Lo siento, no. El siguiente paso del relato tiene que ver con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu Santo instruye a Pedro para que visite a Cornelio y predique el Evangelio a los gentiles, apartados para los judíos, especialmente para los fariseos y gentiles inmunda. O sea, en Hechos 1:8 es la promesa que dice que recibiremos poder para ser testigos del Señor, que ahí es donde vemos la manifestación del Espíritu Santo, la promesa, mejor dicho, del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos vemos el descenso del Espíritu Santo a la iglesia. Y esa parte del capítulo 2 nos vamos a centrar mucho porque ese es uno de los capítulos más mal interpretado. Hechos capítulo 2, muchos han alegorizado para decir estaban borrachos los apóstoles, y vamos a ir viendo a lo largo de la historia que eso era una burla, y hoy en día dice emborráchense del Espíritu Santo. No saben que eso más bien están burlándose del Espíritu Santo. Entonces es algo que vamos a abordar bien detalladamente el capítulo 2. ¿A qué se refería el texto? ¿Qué era lo que estaba pasando en su entorno? Porque el Espíritu Santo es es un ser de la Trinidad que más mal se ha interpretado. Y se ha tenido un mal uso del Espíritu Santo. Porque hoy en día la iglesia lo agarra como que fuera su conserje. Espíritu Santo, haz esto, haz lo otro. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, no tener un conocimiento claro de la neumatología es muy peligroso. De hecho, la Biblia dice que el único pecado que no se perdona en esta vida es la ofensa del Espíritu Santo. Es muy delicado el Espíritu Santo. La acción misionera. ¿Cuánto me gustaría que de aquí salieran misioneros? ¿Cuánto me gustaría que de aquí pudiéramos decir, pastor, yo quiero irme a... ¿Cómo se llama allá donde vive el hermano Fernando? Magaita, o ¿cómo es? No, allá en el pueblo.
Sí, allá por venir, que alguien me dijera, yo quiero irme de misionero para allá. Oropolí, correcto. Ajá, que alguien diga, yo quiero irme a esa aldea a poder abrir una obra allá y trabajar con los aldeanos. La acción misionera, dice, no se trata solo de predicar el evangelio puntualmente en un determinado lugar, como ocurre en el día de Pentecostés en Jerusalén, sino de llevar el evangelio como cumplimiento de la misión a todas las naciones. Muchos sueñan hoy en día, hablaba hace poco con un que no ha llegado el evangelio, son reconocidos porque dicen son buenas personas, pero el problema de esas buenas personas es que nunca predicaron el evangelio. ¿De qué sirve ser una buena persona con alguien hablando de la moral humana si al final no le predicó el evangelio? Y ese es el problema del mover misionero hoy en día. Quieren disfrazar tanto el evangelio que al final pierden la esencia del evangelio. Entonces necesitamos realmente tener gente capaz en los campos misioneros. La actividad apostólica. Se aprecia la interpretación de la organización de la iglesia y que va paralela de las necesidades de la congregación. Si bien es cierto, nosotros como iglesia bíblica podemos decir que somos apostólicas. Sí, lo somos porque seguimos las enseñanzas apostólicas. No tenemos apóstoles hoy en día porque la Biblia dice que ya no hay más apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Y si hay alguien que le dice que es apóstol, es un falso apóstol. Porque el último apóstol es Pablo. Y vamos a ir viendo en este libro de Hechos también las evidencias de un apóstol. Por eso es que no hay continuidad apostólica. 4. La oposición a la iglesia. Se pone de manifiesto desde el principio al final del libro, desde las simples acusaciones de estar borrachos, oigan, los apóstoles en el día de Pentecostés por la manifestación sobrenatural que el Espíritu produjo. Entonces vemos aquí esta oposición desde esta simple acusación. Porque en aquel momento los tomaban como borrachos porque estaban hablando en otros idiomas que no entendían la gente que los escuchaba. Pero sin embargo, el Espíritu Santo había provocado ese mover porque había muchas personas de otros países que habían llegado a esa fiesta de Pentecostés y muchos escucharon el Evangelio a través de esa gloriosa manifestación del Espíritu Santo. Todo tenía un propósito. Pastor, ¿usted cree en la continuidad de este don? Dios es soberano. Si Dios quiere, lo hace. Ahora, sí tenía un propósito esta manifestación para ese tiempo. Pero sí creo que Dios en su soberanía lo puede hacer. Dios es Dios. La poderosa manifestación del Evangelio. En Hechos se predica el poder de Dios para la salvación, el mensaje proclamado del Evangelio de la gracia. Y esto tiene que ver también con lo que nosotros predicamos hoy en día. Ayer lo hablábamos en el devocional. El problema de la predicación de hoy en día, que la predicación de hoy en día ya no confronta a las personas, ya no ofende a las personas. Y cuando digo de ofender, no es que vamos a hacer al estilo del apóstol Chago, no, eso no. Tiene que ver ofender con decirle a la gente, usted está muerto en sus pecados y va rumbo al infierno.
Eso es predicar el Evangelio. Y claro que va a ofender a la persona, porque todos en sus adentros dicen, soy buena persona, no merezco ir al infierno. Pero a la luz de la palabra, el que no está en Jesús, está muerto en sus delitos y pecados y está preparado para ir a una eternidad sin Jesús. Entonces, el no predicar el Evangelio tal como lo presentan es una falta de respeto al Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia, que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero siempre vamos a predicar paralelamente la mala noticia de que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que nuestras acciones nos han llevado a una eternidad apartados de Jesús y al lago de fuego. Pero después vamos a presentar la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados y Él llevó cautiva nuestros pecados para que nosotros fuésemos libres de la esclavitud del pecado. Ahora nosotros gozamos de una vida eterna en Jesús. Características del tema principal. Hechos es una historia cuidadosa del desarrollo de la iglesia primitiva. Descripciones que hacen a Lucas de los detalles geográficos y de las provincias, de los oficiales del gobierno y sus acciones, de los procedimientos administrativos del imperio, de un viaje por mar en Italia lleno de términos náuticos precisos. Todo el resultado del trabajo de una investigación cuidadosa, quien él mismo fue testigo ocular de muchos eventos que él registra. Entonces vemos estas características principales. El escritor de Hechos tuvo ese cuidado que aún hasta estos términos náuticos él los habla. Y vamos a ir viendo paso a paso todo lo que este escritor dice. Entonces, una parte de Hechos también dice que esto se escribió para que nadie tuviese duda de la presencia de Dios, de todo lo que Dios hizo. Él usa la palabra indubitable, que eso es para que nadie tenga duda de lo que aconteció en este libro de Hechos. Lucas tenía varios propósitos. En el verso 1, del 1 al 2, él afirma que su evangelio, él ha explicado la vida de Jesús hasta la ascensión. El resumen del tema general de Hechos es una declaración del Señor Jesús resucitado. Los apóstoles son comisionados como sus testigos para anunciar en círculos que se expanda en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que estamos experimentando como iglesia, por eso Dios es fiel en sus tiempos. El hecho de volver a retomar los grupos de crecimiento en casa simplemente es lo que va a provocar el libro de Hechos en nuestra vida. Porque esto, mis hermanos, es un resurgir en nuestro espíritu de volver a esas raíces. Cuando todos partían el pan, dice las escrituras en Hechos, y en las casas se reunían. Esto es exactamente lo que nosotros vamos a emular como iglesia. De ser como esa iglesia primitiva, de tener un amor por la iglesia, de tener amor por las personas, de poder llevar esa palabra a nuestros hogares que trae mucha bendición en las casas que van a recibir la palabra. Yo me acuerdo que en un tiempo nosotros tuvimos grupos en casa y hubieron muchos testimonios de personas que desde que se llevó la palabra a sus hogares, habían cambios en sus hogares. Había paz y Dios estaba limpiando hogares en ese lugar. Exactamente eso es lo que vamos a volver a comenzar. Y esta vez, primero Dios, vamos a hacerlo hasta que venga Cristo o hasta que nosotros nos presentemos delante de Él.
Solo son las dos únicas opciones por las que se van a terminar los grupos en casa. Que venga Cristo o que nosotros vayamos allá primero. Entonces son las únicas formas. La teología de hechos. Ya estamos casi terminando. Teología propia es lo que vamos a estar viendo. Eso se alcanza a ver, ¿verdad? La teología propia tiene que ver con la existencia, es asumida en el libro, especialmente en el discurso evangelístico, en lo que se llaman los gentiles a dejar los ídolos y volverse a Dios. Hechos 14:15 y 17:24. Entonces, este libro también nos muestra la teología que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de estos escritos. La teología propia tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con quién es Dios. A lo largo de este libro da por sentado la existencia de Dios. Por eso es importante de que nosotros, iglesia, conozcamos a nuestro Dios. No es lo mismo hablar de Dios que hablar de un Dios que conocemos. Hablar de Dios cualquiera lo habla. Pregúntele hasta la persona más perdida de aquí de Honduras, ¿quién es Dios? Le va a contestar. De manera ambigua, pero le va a contestar. Pero no conoce a Dios, sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Y eso es algo que cada cristiano tiene que saber quién es su Dios. Lucas tenía varios propósitos. Aquí. Se reconoce a Dios como creador, reconocido por los creyentes judíos en el capítulo 4:24, afirmado entre los oyentes gentiles, Hechos 14:15 y 17-24. La obra portentosa y soberana de Dios está presente en el libro. Dios resucitó a Jesús en Hechos 4:10, 5:30, 13:37 y lo exaltó a lo sumo, dice en Hechos 2:33-35, 4:10. Es también aquí el Salvador de los gentiles en Hechos 2:21, 13:47, 26:18, 28:28. En sus manos también está el juicio establecido el juez. Que todo esto lo vamos a abordar en este libro. Fue Dios quien envió el Espíritu Santo también en Hechos 2:17. Entonces ven la importancia de estudiar el libro de Hechos. Aquí vamos a ver neumatología, aquí vamos a ver cristología, aquí vamos a ver teología propia. Y la lista sigue. Cristología dice Jesús presente como Salvador, rechazado y sufriente. Él fue el reprobado de los hombres, pero colocado como la cabeza sobre todas las cosas. Hechos 4:11. Los sufrimientos del Señor son el tema continuo en el libro. Hechos 3:18, 8:32-35 y Hechos 17:2-3. Entonces, Cristo es el Salvador reprobado por los hombres, pero es el aprobado por Dios. ¿Qué quiero decir con esto de que es el reprobado de los hombres? Precisamente lo que hablábamos ayer. Jesús, uno de los anhelos de Jesús es que todos seamos salvos. Pero sin embargo, la expiación de Dios es limitada en cierto sentido, limitada porque solo alcanza a aquellos que creen en Él. No somos universalistas, no somos de los que decimos, Dios murió por todos y todos van a ser salvos al final. No somos universalistas. Sabemos de que la salvación es para aquel que cree en el Señor Jesucristo, que Cristo murió por sus ovejas. No murió por todo el mundo realmente. Y ahí dicen muchos, no, pero Juan 3:16 dice ahí claramente que Él murió por todo el mundo. Bueno, es lo que nosotros decimos en nuestro lenguaje cuando queremos exagerar algo.
estaba todo el mundo en el estadio y no estaba todo el mundo en un estadio. Pero más adelante, si ustedes leen Juan 3:16, más adelante se van a dar cuenta que el mismo texto dice que los que rechazan el Evangelio han sido condenados. Entonces no murió por todos. Eso es algo que nosotros tenemos que evidenciar. Tampoco es que le vamos a decir allá, no, Dios no murió por usted, así que sáfese de aquí. Porque no, Dios tiene su pueblo y nuestro deber es predicarle a todo el mundo. En ese sentido, la expiación alcanza a todo el mundo porque no distingue raza, cultura ni color de piel. La salvación está al alcance de todas las razas y culturas, pero no su aplicación es limitada en el sentido que está para aquellos que creen en el Evangelio y viven en el Evangelio. Neumatología, que es lo que hablábamos, Hechos presenta claramente la deidad del Espíritu Santo. Pedro usa intercambiablemente Dios, Espíritu Santo. Hechos 5:3-4. El Espíritu fue enviado por el Hijo resucitado. Esta tercera persona de la Trinidad es algo que va a imperar en todo el libro de Hechos, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Sin el Espíritu, una iglesia no es cristiana. Hoy en día ya han querido ayudar al Espíritu Santo de las iglesias, porque para que siente el escalofrío de la hermana, le vamos a bajar un poquito al aire, vamos a poner luces bajas, vamos a poner cantos que muevan las emociones, y si siente como Spider-Man la punzada, es el Espíritu Santo. Eso es lo que hoy en día impera en las iglesias, moviendo emociones para crear el ambiente apropiado, porque hasta por ahí dicen, hay que hacer el ambiente para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. No necesitamos tener esa punzada que muchos dicen, que si no pusieron el canto y no lloré, no estuvo bueno el culto. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Bibliología. El uso del Antiguo Testamento es una constante en distintos libros donde aparecen unas 110 citas de la inspiración del Antiguo Testamento. Afirman que la iglesia primitiva, Hechos 1:16, 4:25, 28:25, reconociendo también que la autoridad de las Escrituras, Hechos 3:18, 21, 13:46 al 47, 15:15 y al 18, y Hechos 26 al 22, 26, 22 al 23, perdón. Entonces, algo que Hechos va a afirmar es la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que nuestra regla de fe es la palabra de Dios. Solo la Biblia es algo que nosotros pregonamos aquí en la iglesia, sola escritura. Nosotros, si bien es cierto, tenemos la confesión de fe de Londres de 1689, lo sabemos y lo he explicado, esa confesión no está por encima de la Biblia. La Biblia está por encima de la confesión. Y de hecho es nuestro deber estudiar la confesión también a la luz de la palabra. Y si tiene errores la confesión que no están de acuerdo a la Biblia, debe de ser desechada. Porque solo la Biblia es nuestra norma de fe y conducta para podernos mover en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Otro tema que vamos a estar viendo en Hechos, la soteriología. ¿Cuántos han escuchado este término? A ver, Pastor Deli, ¿sabe qué es soteriología? Soteriología tiene que ver con la fe y la condición para recibir la salvación. Ahorita que vamos a estar viendo dos cosas para ser salvo.
que es por gracia. En el libro enseña que la fe salvadora debe de ser en Jesucristo. Esto es algo que vamos a estar estudiando en nuestros hogares también. La fe, 2 cosas para ser salvo. Vamos a ver si me los aplazo. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Ya me los aplacé. Los hermanos que van a dar las enseñanzas. No. Arrepentimiento, correcto. Y fe en Jesucristo. Arrepentimiento ante Dios y fe en el Señor Jesucristo. 2 cosas para ser salvo. Eclesiología, vamos a estar viendo eclesiología, y ahí es donde entra lo que encierra todo este tema, que hay una iglesia en mi vida. Eclesiología, para los que no saben, tiene que ver con el estudio de la iglesia. El principio de la iglesia está directamente vinculado con el descenso del Espíritu Santo, que ahí es donde vuelvo y repito, capítulo 2, una iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia. Si estamos adoptando cosas del mundo para poder ayudarle al Espíritu Santo, eso no es una iglesia. Que hay que preparar el ambiente para que el Espíritu Santo se mueva, dice, y aquellos cantos y empiezan a jugar con las emociones, eso no es iglesia. En el día de Pentecostés los creyentes fueron puestos en el cuerpo de Cristo como resultado del bautismo, no solo en el Espíritu, sino en el Espíritu en Cristo. Yo ayer hablaba con los que vinimos al devocional. Como Iglesia Bautista Reformada, sé que también se maneja un manual de membresía. Yo no lo he querido hacer precisamente, y lo voy a hacer no como para enseñar, pero lo que yo veo en la Biblia, para ser miembro de una iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Primeramente, arrepentimiento y fe en Jesucristo. Tercero, bautizarse, porque ese es un mandato de Dios. El que no es bautizado realmente no pertenece al cuerpo de Cristo, porque eso es un requisito que realmente la eclesiología de Hechos nos enseña. Creen en el Señor Jesucristo y sean bautizados, dicen. Entonces, para ser miembro de una iglesia, y esto tiene que haber convicción, no solamente me voy a bautizar para que me tomen dentro de la membresía de la iglesia. Ahora, ayer me preguntaban, ¿y qué con los que ya nos bautizamos? Si lo hizo con conciencia, si lo hizo en una iglesia donde se predica sana doctrina, ese bautismo es válido. Ahora, si usted me dice, no, me bauticé allá por los mormones, allá se bautizan en el nombre de los muertos, ahí ya tiene problemas. Entonces, o me bauticé allá, mi mamá me bautizó cuando tenía meses de nacido, ahí en la iglesia católica. Ese bautismo no vale. O me bauticé por los testigos de Jehová, con sectas estoy hablando. Ahí sí tiene que volverse a bautizar. Misiones. La misión se presenta como la actividad para evangelizar todo el mundo. Dios utiliza la persecución para que los creyentes cumplieran la gran comisión, alcanzar a todos con el evangelio. Lo que vamos a hacer en nuestros hogares, alcanzar a todos con el evangelio. Que la Torocagua vuelva a ser un lugar donde la gente verdaderamente tenía el amor a Dios, donde realmente se congregaban por una convicción, que Bellavista y sus alrededores también sea conocida por una comunidad cristiana. Y todas las colonias donde vamos a empezar a abrir grupos de crecimiento, que encuentren un lugar de paz, un lugar de refugio donde se predica la sana doctrina.
Y por último, vamos a estar viendo los discursos. Una de las características más notables de Hechos son los discursos recogidos que Lucas consigna en el libro de distintas personas, tales como Jesús, el discurso de Jesús, Pedro, Esteban, Pablo y Santiago. Estos son los discursos que encontramos en el libro de Hechos. Y van a ver la unión que había en estos discursos en diferentes tiempos, que al final siempre llevaban a las personas a un arrepentimiento genuino. Y en ninguna parte decían después de su discurso, repite esta oración conmigo. No, realmente eso no es bíblico. Ellos llevaban al arrepentimiento a la gente y les decía, den frutos dignos de arrepentimiento. Porque eso es lo que marca la vida de un creyente, sus frutos dignos de arrepentimiento. Y no es que, me convertí, entonces hoy voy a andar regalando mi dinero por todo el mundo. No, tampoco es eso. El fruto no tiene nada que ver con las obras que nosotros producimos. El fruto tiene que ver con una vida que vivimos para el Señor. Si usted no está dando frutos dignos de arrepentimiento, espero que este estudio le ayude a conectarse verdaderamente a la fuente que es Cristo Jesús. Y que los grupos en casa también les ayuden a que ustedes puedan reforzar verdaderamente su fe en el Señor. Y que los lleven verdaderamente a un arrepentimiento genuino y a poner su fe y su confianza en el Señor. Oro a Dios esta mañana para que esto pueda acontecer con esta iglesia. Que la iglesia bíblica, Gracia Sin Fin, sea reconocida como una iglesia que vive en el Evangelio. Una iglesia que ama, una iglesia que restaura, una iglesia que en vez de señalar al hermano, más bien es una iglesia que alienta al hermano para que pueda seguir adelante. Una iglesia que impulsemos gente para que puedan empezar con una obra para el Señor. Yo creo fielmente que de aquí van a salir muchas personas, campos misioneros. Creo realmente que como iglesia nos vamos a poder expandir un día a otro lugar donde podamos llevar el Evangelio a otro tipo de personas también. Que podamos abrir otra iglesia, no con el fin de poner un nombre, porque los que llevamos el estudio de la Biblia, ya vimos lo que pasó con los de Babel. Hagamos una torre, dice, que llegue hasta el cielo y pongamos nuestro nombre por si nos esparcen. ¿Y qué hizo Dios? Antes que estas personas sigan con este plan, mejor desciendo y los confundo. No es de levantar el nombre de Gracia Sin Fin, es de levantar el nombre de Jesucristo en alto. De eso se trata el Evangelio. Así que pongámonos de pie, mis hermanos. Yo espero que este mensaje haya motivado su vida y que esto también le sirva para decir, ¿y qué va a pasar el próximo domingo? ¿Qué va a pasar durante todos estos domingos? Que le agarremos el hilo como cuando se ponen a ver la serie en Netflix, que agarran en batería y vamos hasta que termine la serie. De esta misma forma debemos de ver el libro de Hechos. ¿Y qué pasó con los discípulos después de la ascensión de Jesús? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Por qué el Espíritu Santo hizo eso con ellos? Que esa deba de ser nuestra actitud, que cuando vengamos los domingos vengamos expectantes a qué va a acontecer en el próximo capítulo. Véanlo de esa manera si quiere, para que se emocione un poco. Así que vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias te damos esta mañana, Dios, porque hemos recibido de ti esta enseñanza. Padre, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor.
Ayúdanos que como iglesia bíblica, oh Dios, podamos apegarnos más, Señor, a esa iglesia primitiva, que tengamos un solo sentir, que podamos tener un solo amor, Señor, que podamos, Señor, tratar de vivir, Señor, esa frase, Señor, de que hay una iglesia en nuestra vida, oh Dios. Que como iglesia amemos esta iglesia local, Dios mío. Que cada reunión, Señor, que tengamos en este lugar, nos apasione, Señor, por venir y buscar de tu presencia, Dios. Gracias, Jesucristo, porque tú eres fiel, Señor, y tú mueves, Señor, los tiempos, Señor, para que nosotros nos podamos alinear a ello, Dios. Gracias, Padre, por la actividad que vamos a tener durante esta semana, Señor, de la apertura de los grupos en casa, oh Dios. Bendice, Señor, a los líderes, Señor, que han tomado este reto, pero también bendice al anfitrión, Dios mío, que ha prestado su casa, Padre, para que sea un lugar donde se lleve el Evangelio, Dios. Padre, que este sea el comienzo, Dios mío, de un despertar, de un avivamiento como iglesia, Dios. Donde no nos quedemos quietos, Señor, sino que podamos ser esa iglesia que vive en el Espíritu Santo, Señor, y en el poder del Espíritu, Dios, que lleve el Evangelio a toda comunidad, Señor, a todo pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, por esta mañana. También, Dios mío, te queremos presentar nuestras ofrendas delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque si hoy podemos ofrendar es porque tú ya nos has bendecido, Dios. Bendice las manos del dador alegre, Señor, que con anticipación, Señor, ha apartado esta ofrenda para ti, Señor. Padre, provee siempre para que ellos puedan seguir dando en tu reino, Dios, y que podamos seguir llevando este evangelio a toda criatura, oh Dios. Que los que nos escuchan a través de las redes sociales también, Señor, puedan recibir bendición de parte tuya. En el nombre de Jesús te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Jesucristo. Amén y amén. Solo ya para despedirnos, el último anuncio. Las mujeres van a reunirse hoy, ¿verdad? Al finalizar ahorita, van a tener esa reunión de mujeres. ¿Qué más? Bueno, los grupos, tal vez los que van a iniciar el grupo en casa me confirman el día. Si yo puedo, voy a visitarlos. Si yo puedo, ¿verdad? Porque también tengo un grupo. Y ese día, pues me gustaría, como parte de la historia de